El novelista francés André Malraux, ministro del Interior primero y de Cultura después con el general de Gaulle, encabeza la lista de intelectuales artistas con vocación política. Nombres como el escritor español Jorge Semprún, el músico brasileño Gilberto Gil, la actriz griega Melina Mercouri o uno de los que más poder tuvo, Ronald Reagan. Nos detenemos en un dramaturgo, un hombre de letras que ha sido el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa, Václav Havel, y del que ahora nos llega tal vez su biografía más rigurosa y completa, escrita por uno de sus colaboradores más estrechos, Mikhail Jantovský, que retrata el hombre que se hizo a sí mismo sin olvidar la suerte de los suyos, del pueblo checo. Bienvenidos a la Hora Cultural. Hoy tenemos un libro de estos que pesan poco. Permítanme la broma, es una gran biografía sobre Václav Havel y saludamos ya a Mikhail Jantovský. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, thank you for having me. Muchas gracias por invitarme. Decimos que es usted un colaborador estrecho. ¿Cuál fue la relación que tuvo con Václav Havel? Bien, durante el periodo comunista fuimos amigos y nos convertimos en colaboradores en la oposición democrática ante el régimen comunista. Y cuando se convirtió en presidente en 1989, me pidió que fuese su portavoz, secretario de prensa, y es lo que hice en los siguientes 2 años y medio. Incluso fue usted coordinador en su gabinete, ¿no? Llegó a tener una responsabilidad más grande todavía. Bien, intentaba coordinar el gabinete, era un trabajo bastante difícil. Vamos a recuperar las imágenes del principio y le vamos a preguntar a Mikhail Jantovský si los intelectuales, los artistas, están más preparados para el consenso, el diálogo entre posturas muy diferentes en comparación con el político puro y duro, el hombre pragmático. ¿Qué opina usted? ¿Václav Havel, por ser dramaturgo, hombre de letras, tenía una sensibilidad especial para provocar, promover el diálogo? Bien, sin duda, utilizaba su talento dramático en la actividad política. No solo era dramaturgo, era también un excelente, brillante ensayista y elaboró algunas de las ideas que guiaron su actividad política en sus ensayos. Pero sí que entendía conceptos teatrales como el diálogo, el contraste, y a menudo creaba las situaciones políticas las creaba en ese sentido. Por ejemplo, sus discursos presidenciales eran excepcionales, en el sentido de que tenían una estructura dramática, una culminación, una gran finalización en la que resumía todo el discurso, y esto es algo que no es muy normal entre políticos. Es una biografía que sigue toda la vida de Václav Havel. No es una hagiografía, es un acercamiento hacia la figura de quien fue presidente de Checoslovaquia, donde también se muestra sus puntos flacos, las sombras de este ser humano. Todo empieza con el 18 de diciembre de 2011. ¿Qué pasó ese día, Mikhail? 18 de diciembre 2011. Es el primer capítulo de su libro. Václav Havel murió ese día.
No era algo que no se esperase porque no tenía una buena salud en los últimos meses de su vida, pero aún así sí que fue un shock, una sorpresa, y la respuesta del pueblo de la República Checa y también de mucha gente de todo el mundo fue una respuesta bastante increíble. Hay gente que dijo que Havel era una figura medio olvidada, pero todas las emociones que se despertaron en las calles de Praga y también en distintas ciudades de la República Checa, muchos políticos, escritores estaban allí también, y bueno, pues fue una situación bastante emocionante. Y da cuenta de la importancia del hombre y de la importancia duradera de sus ideas y de su legado. Vamos a entrar también en lo que nos ofrece este libro, que son unas fotografías que ha querido destacar nuestro invitado, el escritor, el biógrafo Michael Jankowski, donde se recorre la vida de Václav Havel desde que nace. Ahí le vemos de niño. ¿Por qué ha querido escribir usted este libro? ¿Qué necesidad le ha llevado? ¿Creía que tenía una deuda con él? Nunca esperé escribir un libro sobre él, porque estábamos muy cercanos los dos, pero cuando falleció me afectó mucho, tanto que no me pude recuperar en varias semanas. Y como usted dice, tenía un sentido de deuda para con ese hombre. Y una de las formas de pagar esa deuda era escribir el libro, y eso fue lo que hice. ¿Cuál es el Václav Havel que más quiere usted que nos llegue al lector? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Cuáles serían las características esenciales de este hombre tan brillante, no solamente en el arte, sino en la política? Bien, creo que era excepcional en muchos sentidos, pero uno en particular creo que era único. Vamos a ver, todos hacemos nuestra vida desempeñando distintos papeles: dramaturgo, marido, político, jefe, presidente. Y cuando cambiamos nuestro papel, cambiamos el comportamiento para hacer el papel de presidente o de marido, y él no hacía eso. Él seguía siendo la misma persona, el mismo hombre, cuando estaba sentado en un bar con un amigo tomándose una cerveza, o si estaba recibiendo a un estadista extranjero, o cuando estaba incluso en la cárcel como disidente durante la época comunista. Era el mismo hombre, amable, modesto, considerado todo el tiempo. Y para mí esto es algo único, porque da muestra de lo completa que era la identidad que él tenía y que intentaba mantener a lo largo de toda su vida. Era un hombre muy amable, amigo de Tom Stoppard, dramaturgo británico, y él decía de Havel que era un milagro que una persona tan amable hubiese sido elegida jamás presidente de nada. Era un buen amigo y era un hombre de valores, de principios, de valores morales. Y repito, esto es algo no muy frecuente entre políticos de hoy en día. Veíamos precisamente en ese hombre con esas virtudes que ha descrito Michael Jankowski, que estaba junto a los Clinton, pero también junto a los Rolling Stones, junto al Papa Juan Pablo II, también a los reyes Juan Carlos I y Sofía. De hecho, se le dio en el año 97 el Premio de Comunicación y Humanidades, Premio Príncipe de Asturias. Vamos a uno de los hitos en la vida de Václav Havel, cuando todo el mundo ya conoce a este hombre, año 1989.
Decimos en España la revolución de terciopelo. Una revolución, como dice usted en el libro, posiblemente la única de la historia que no ha dejado víctimas. ¿Alguien podía haber ocupado el papel que jugó Václav Havel en ese hecho histórico? ¿O él era la persona idónea? Bien, en el libro digo que él era el líder natural de la revolución de terciopelo, que posiblemente era el único hombre que podía estar al frente de la revolución, no porque fuese un líder particularmente energético o porque sabía cómo mandar. Eso, por cierto, no lo sabía hacer muy bien, pero porque a lo largo de toda su vida, sus 40 años de actividad artística y los más de 20 años de actividad política que ejerció, además hay que recordar que estuvo 5 años en la cárcel, pues por todo esto emergió como la encarnación natural de la oposición democrática. Y por eso, en noviembre de 1989, era muy complicado pensar en cualquier otra persona. Václav Havel era el líder. Vamos a recuperar las imágenes maravillosas cuando él ya es presidente en el año 89 de Checoslovaquia. Él tuvo 4 mandatos, del 89 al 92 en Checoslovaquia y luego del 93 al 2003 en la República Checa. Vayamos a uno de sus primeros mandatos. ¿Usted, Mijaíl, recuerda aquel día? Por supuesto. Era el 29 de noviembre de 1989 y fue elegido presidente por parte del Parlamento checo en una de las salas del Castillo de Praga. Pero también fue una ocasión irónica, porque seguía siendo el antiguo Parlamento que estaba formado prácticamente por todos miembros comunistas y la mayoría de ellos odiaban a Havel y estaban muy contentos cuando estaba en la cárcel y ahora iba a ser elegido presidente. Pero había cientos de miles de personas en la calle, por tanto tenían miedo no solo de elegir a Havel, sino por elegirlo de forma unánime. Era demasiado para ellos. Nos ha dicho Mijaíl Jantovský de esos 5 años que sufrió la cárcel, Václav Havel, de todas las personas que cuestionaban esa presidencia que él estrenaba aquel día. Vayamos a otra fecha, 1968, la Revolución de Praga. No hubiese llegado Václav Havel a ser presidente de Checoslovaquia en el 89 si no hubiese sido un intelectual, activista, comprometido, si no hubiese tenido vocación política en los años del 68 y la década de los 70. Es cierto que Havel era una persona muy activa, como la mayoría de escritores de esa época, durante la primavera de Praga de 1968. Pero no era un líder del movimiento de la primavera de Praga. La primavera de Praga era un movimiento liderado por los comunistas reformistas del país, como Alexander Dubček. Václav Havel nunca creyó en la reforma del comunismo. Creía que el comunismo era irreformable. Estaba, digamos, al margen del movimiento de la primavera de Praga. Y solo cuando los 5 ejércitos del Pacto de Varsovia, liderados por el Ejército Rojo de la URSS, invadieron Checoslovaquia en agosto de 1968, en ese momento fue cuando fue muy activo en la resistencia ante la ocupación. Hizo programas en las radios clandestinas que lanzaban mensajes de resistencia al pueblo de Checoslovaquia. Y fue en ese momento cuando de verdad se convirtió en una figura política, pero no durante la propia primavera de Praga.
Vamos a recuperar una fotografía de una de las detenciones de Václav Havel, que además Mikhail Jantovsky incluye en su libro Havel, una vida. ¿Qué recuerda de aquellos años? ¿Cómo era Václav Havel cuando vivía sus horas más bajas, cuando veía que todo se ponía en contra? En 1989? Yes. 79. En 1979, ¿verdad? Sí. Bien, era una época muy interesante para él. No era la primera vez que estaba en la cárcel. Ya estuvo por primera vez en 1977, tras la declaración de la Carta 77, un grupo opositor que inició él. Eso ya fue un momento difícil porque no llevaba la cárcel muy bien, estaba muy deprimido y también creía que cooperando parcialmente con los interrogadores se traicionaba a sí mismo, era como un fracaso moral. Por tanto, cuando salió de la cárcel fue incluso más activo a nivel político y en ese momento se dio cuenta que la única forma de sacar lo que veía como fracaso moral era volver a la cárcel. Y cuando volvió a la cárcel en 1979 ya estaba listo para esa experiencia y fue estoico al respecto, lo aceptó. Por eso durante esos 4 años y medio en la cárcel escribió uno de sus libros más importantes, Las cartas a Olga, y desarrolló también algunas de sus ideas más importantes. Así que al final, físicamente, fue una experiencia dura para él, pero a nivel espiritual sí que fue una experiencia muy alentadora. Volveremos al libro de Mikhail Jantovsky, pero vamos a recordar a un hombre de letras que también se ha ido en nuestro país hace pocas horas y que sufrió la cárcel mucho más que 4 años. Nos referimos a Marcos Ana, que ha muerto a los 96 años, preso político durante 23 años durante el franquismo. Empezó a escribir entre rejas, una poesía siempre comprometida. Entre sus títulos está también Decidme cómo es un árbol, unas memorias cuyos derechos adquirió Pedro Almodóvar para poder adaptarlas al cine. Y damos otra noticia más con titular literario. Es el Premio Nacional de las Letras a Juan Eduardo Zúñiga. El jurado le considera un maestro del cuento, el ensayo y la traducción. Entre sus obras destaca su trilogía de la Guerra Civil en Madrid y está considerado uno de los mayores expertos de literatura rusa en España. Ahora, a los 87 años, nos cuenta que está escribiendo sus memorias. Enhorabuena a este escritor. Vamos a recuperar a Václav Havel, este libro que ha escrito Mikhail Jantovsky, editado por Galaxia Gutenberg. Hablemos del terreno personal. ¿Qué huella ha dejado Václav Havel en Mikhail Jantovsky? ¿Qué huella deja un hombre de ese relieve a nivel humano, en la gente que está más cerca de él? Bien. Yo conocí y pude disfrutar de Havel en muchas situaciones y en muchos papeles, y eso me hizo admirarlo casi incluso más. Me di cuenta de una cosa al conocerle, que uno se puede tomar la vida muy en serio y asumir sus responsabilidades muy en serio, pero divertirse a la vez. Esto no es algo que siempre se vea en las principales figuras a ese nivel. Pero era un hombre que tenía un gran sentido del humor,
Por eso es cierto que pasamos por momentos muy difíciles, como teníamos que pasar durante esos días, pero aún así siempre encontrábamos una oportunidad para bromear al respecto, para reírnos de ello. Y eso hacía las cosas más sencillas. Recuperamos de nuevo esas últimas fotografías, de hecho una de las que están hechas el año en que fallece Václav Havel, en 2011. También dice usted que nunca llegó a conocerle del todo, que había cierto misterio en Václav Havel, que se distanciaba incluso de la gente más cercana, que nunca estaba incluso entre sus amigos íntimos. Usted se pregunta, ¿quién puede decir yo era su mejor amigo? Sí, Havel era una persona muy amistosa, muy social, pero también era bastante tímido. Y en lo profundo era un hombre muy privado. Guardaba sus pensamientos más íntimos para él. No era fácil acercarse a él. Pero era también difícil alejarse. Por eso Zdeněk Urbánek, otro amigo íntimo, traductor también, decía que Olga era su mayor amiga y confiaba mucho en ella. Yo creo que eran las dos personas más cercanas. Olga, la primera mujer de Václav Havel, que hay un libro muy bonito publicado aquí en España, Cartas a Olga. Enhorabuena por la biografía, Mikhail Yantowski. Gracias por traernos el libro a la hora cultural en Canal 24 Horas de Televisión Española. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Mikhail. Pues nos vamos con un apunte más que tiene que ver con la cultura checa. No se olviden este libro, Havel en una vida, editado por Gutenberg. Tiene muchas páginas, pero está muy bien escrito, es muy riguroso y nos habla de un hombre como nosotros, pero muy preocupado por la gente y el país en el que vivió su experiencia vital. Vamos con fotografía. Ahí vemos a Josef Sudek. Era un fotógrafo mutilado en la Primera Guerra Mundial y todo un maestro de la fotografía. Él está entre los 6 fotógrafos que ahora se exponen en la Fundación Juan March de Palma de Mallorca. La exposición se titula Desde el centro de Europa y reúne 180 imágenes de fotógrafos checoslovacos. La fotografía checoslovaca está considerada una de las más vanguardistas de la segunda mitad del siglo XX. Con esas fotos les dejamos. Gracias por acompañarnos. Chao.